Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas. Esperamos que se encuentren muy bien de salud, como siempre les digo, y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Este es nuestro séptimo webinar, el último de esta serie. A todos los que están inscritos enviaré los enlaces de los videos también para que lo puedan compartir. Muchas gracias por participar. Esta es la segunda sesión sobre optimización con Google OR Tools y Python. La Universidad Libre Seccional Pereira, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, les da la bienvenida. Recuerden que pueden hacer preguntas en la parte superior derecha de sus pantallas e intentaremos darle respuesta a todas de ellas. Al final también tendremos un espacio en donde el ingeniero Luis Miguel, que nos acompaña hoy, podrá responder algunas de ellas en vivo o algunas en texto. También podrán escribirle al correo que compartirá al final en la presentación. El ingeniero Luis Miguel Escobar Falcón es ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Ingeniería Eléctrica y doctor en Ingeniería también de la misma universidad. Realizó sus pasantías doctorales en la Universidad de Bio Vivo en Chile y la Universidad de Bolonia en Italia. Actualmente es docente de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas y coordinador de investigación en Integra S.A. Es uno de los operadores de transporte masivo en el área metropolitana centro-occidente en Colombia. El ingeniero Luis Miguel tiene amplia experiencia trabajando en la implementación de soluciones para problemas de investigación de operaciones de empaquetamiento, asignación, enrutamiento de vehículos y programación de turnos. Espero que les guste mucho la presentación y los dejo con el ingeniero Luis Miguel. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Entonces, continuemos con esta segunda sesión. Esta segunda sesión, pues, de este webinar, pues, orientado al tema de OR Tools. OR Tools específicamente, pues, en Python, OR Tools de Google, para optimización. Entonces, miremos un poco el contenido, pues, que vamos a trabajar el día de hoy. Inicialmente vamos a volver a contextualizar y a mirar, pues, otra faceta que tiene OR Tools para realizar optimización para problemas cuyos modelos son pues más complicados, o por lo menos pues tienen una cantidad de restricciones mucho mayor. Ya en la sesión anterior pues veíamos el tema de cómo construíamos los modelos, de las restricciones. En este caso pues vamos a mirar el problema del agente viajero, ¿cierto? Del TSP. Entonces, ese sería pues como el segundo tema de nuestro contenido, y ya después vamos a mirar elementos adicionales que podemos colocarle. Decíamos que la ventaja de trabajar OR Tools más Python era que facilitaba el desarrollo y facilitaba la interacción con otras plataformas, con otras herramientas y otros servicios que pueden enriquecer mi desarrollo y además facilitarlo, acelerarlo, a pesar de que no presente soluciones óptimas, no sea tan rápido, va a ser lo suficientemente bueno y va a tener esa capacidad de integración. Y vamos a mirar específicamente solicitudes de servicios, esas solicitudes de servicios pues al API que ofrece Google y Google Cloud. Y todo esto lo vamos a integrar pues para solucionar un caso de estudio, un caso de estudio pequeño que proponemos para este webinar, que sería hacer el agente viajero de las seccionales de la Universidad Libre en el territorio nacional, sabiendo pues que la Universidad Libre es una universidad multicampus, está en diferentes ciudades del país, está en 7 ciudades del país, pero además en algunas de las ciudades presenta varias sedes. Entonces, bueno, es interesante pues aplicar todo esto. Entonces, recordemos que Google OR Tools, que nos lo ofrece pues toda esta faceta de desarrollo de Google, por ahora está gratuito, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar que los servicios ya no están gratuitos, ya pues para propósitos de desarrollo permite hacer algunas pruebas, pero ya en producción, cuando la carga de transacciones ya es muy alta, bueno, ya él empieza a cobrar.
pero ORTools aún es gratuito. En la sesión anterior habíamos mirado el tema de asignación, habíamos mirado un poco el tema de empaquetamiento que nos permite y habíamos visto pues soluciones de modelos, ¿cierto? Porque pues a veces los modelos, las situaciones que nosotros tenemos son muy específicas y tenemos que modelar, vimos esas características. En la sesión de hoy nos vamos a dedicar al tema de enrutamiento, pero el tema de enrutamiento lo vamos a mirar solamente pues con TSP, ¿cierto? Que es la forma más sencilla, que es una sola ruta. Y alrededor de esa única ruta, pues vamos a mirar las características que le podemos integrar al tomar esta alternativa de combinar Google ORTools con Python. Entonces, volviendo a contextualizar, yo tengo un problema de decisión. En este caso, los problemas de decisión va a ser específicamente realizar un tour para visitar varios sitios y regresar al punto inicial. Esto hacerlo en el menor tiempo posible o con el menor costo posible, la menor distancia posible. Ese va a ser el problema que nosotros vamos a trabajar. Y recordemos que el lenguaje de programación que estamos utilizando, que en este caso es Python, puede utilizar esta librería, la librería ORTools, para hacer el modelado, ¿cierto? Para hacer el modelado de ese problema de decisión que nosotros tenemos, que en este caso va a ser una ruta eficiente. Y bueno, este ORTools me va a permitir a mí hacer llamados a un solver para resolver el problema, resolver el modelo matemático que se genera cuando yo estoy representando ese problema de decisión. Sin embargo, el modelo que vamos a ver de TSP es difícil de representar, entonces no necesariamente se va a llamar el solver para el modelo matemático, sino que ORTools podría utilizar algunos de los algoritmos que él tiene internamente que hacen una exploración inteligente, no necesariamente encuentran el óptimo, pero encuentran soluciones de muy buena calidad, que a fin de cuentas esto es lo que nos importa, buena calidad o cercano al óptimo para resolver mi problema de decisión o tomar una decisión. Este va a ser, pues, este es el marco que nosotros traíamos y lo vamos a aplicar al problema de TSP. Entonces, el problema de TSP consiste en que, bueno, yo tengo una serie de puntos que se encuentran geográficamente dispersos, por ejemplo, tengo una serie de puntos, también puede ser en una imagen, en cualquier situación tengo esos puntos que se encuentran dispersos y esos puntos se pueden conectar entre sí, ¿cierto? Hay muchas alternativas, por ejemplo, de este punto yo podría ir a cualquiera de las demás. Normalmente el problema de TSP se dice que es encontrar un ciclo cerrado que cubra todos esos nodos, esos puntos geográficamente dispersos, pero se hace sobre una red que es completa, ¿cierto? Aquí no tenemos dibujados porque congestionaría mucho todas las conexiones, pero se supone que si es un grafo completo tendríamos todos los nodos con todos los nodos, entonces, bueno, habría muchísimos arcos que seleccionar para establecer ese circuito hamiltoniano, ¿cierto? El circuito hamiltoniano consiste en realizar pues la cobertura de todos esos puntos, ¿cierto? Nunca repetir esos puntos y hacer la selección de los arcos que me conecten esos puntos o esos nodos para realizar ese gran tour del problema del agente viajero, ¿cierto? Ese es el objetivo, cubrirlos todos sin que haya repeticiones y además el problema de decisión es que sea lo menos costoso posible, lo más corto posible o en el menor tiempo posible. Entonces, normalmente la representación se observa se dice una envolvente convexa, más o menos, de los puntos, ¿cierto? Él busca acercarse todo lo que pueda a un polígono, una envolvente que va a ser tan cercano como sea posible a la convexidad de toda la región, ¿cierto? Que en este caso la convexidad más o menos, la máxima convexidad acá sería pues el contorno de Estados Unidos. Bien, entonces miremos la formulación. ¿Por qué en este caso vamos a mirar que en ORTools, a pesar de que nosotros podemos formular, llamar el solver, aquí vamos a utilizar una faceta diferente y esa faceta diferente es que si miramos el modelo, aquí tenemos uno de los modelos clásicos, hay varios modelos clásicos,
Pero si modelamos el TSP, bueno, tenemos una función objetivo de minimización de los arcos que estamos seleccionando, ¿cierto? El costo de los arcos que se seleccionen, ¿cierto? Aquí sub ij es una variable binaria que selecciona esos arcos. Esa es la función objetivo. Y en cuanto a las restricciones, vamos a tener una explosión combinatorial. Estas dos primeras no tienen problema. Estas consisten en que, pues, cada nodo que yo seleccione, si yo llego a un nodo con un arco, debo, así como llego una sola vez, debo salir una sola vez. Estas no tienen problema, pero si yo solamente utilizo estas restricciones, pues bueno, vamos a tener el tema de los subtours, que consiste en que si yo tengo varios puntos, en lugar de conectarlos todos, entonces se presentan estos subtours. Y la idea es que sea un ciclo hamiltoniano que los cubra todo. En un solo ciclo están cubiertos todos, entonces para esto es que utilizamos esta restricción. Sin embargo, esta restricción tiene un inconveniente, y es que Q consiste en subconjuntos, ¿cierto? Entonces, es prohibir que se generen estos subconjuntos que tenemos acá, ¿cierto? Que hay 3 nodos y 2 nodos, que estoy encerrando los 2 nodos, pero el problema es de 5 nodos. Entonces, ¿cuántos subconjuntos puedo tener de n elementos? Eso presenta una explosión combinatorial. Entonces, no solamente el espacio de soluciones para resolver este problema va a tener explosión combinatorial, sino la restricción misma, ¿cierto? Yo ni siquiera puedo enumerar todas las restricciones que voy a colocar, y por lo tanto, pues no puedo poner directamente esto sobre el modelo, ¿cierto? Porque es un número grandísimo. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar otra faceta de Google OR Tools. Entonces, miremos, el problema del agente viajero, el TSP, nosotros podemos resolverlo, digamos que a grosso modo, de 3 maneras, ¿cierto? Una es hacer la formulación matemática, que era lo que hacíamos en la sesión anterior, pero bueno, para este problema eso es delicado. Ya vimos por qué una de las formulaciones presenta pues esa carga tan grande en restricciones, y por lo tanto después en carga computacional para resolverlo. La segunda alternativa que tenemos son pues las heurísticas y las metaheurísticas, que más o menos esto es lo que vamos a utilizar, que Google también tiene esa alternativa. Y bueno, la tercera sería una hibridación de mateheurísticas, por ejemplo. Pero entonces, hacer este esfuerzo de desarrollo que tenemos acá, este esfuerzo tan importante que sucede, es recomendable. Si voy a hacer el esfuerzo, entonces utilizar herramientas que sean más rápidas. Como el enfoque que nosotros tenemos del webinar es hacer un desarrollo ágil, un desarrollo rápido, que además se pueda integrar con otros servicios, con otras interfaces, que sea rápidamente comercial, que pueda conectarse con bases de datos y análisis de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos por esta faceta de Google OR Tools, y en este caso vamos a utilizar estas heurísticas y metaheurísticas. Todas tienen pros y contras, ¿cierto? La formulación, yo no puedo formular, no todo lo puedo formular. La ventaja es que obtengo una solución exacta y óptima, ¿cierto? Entonces, él puede ser un poquito más lento, pero pues para problemas pequeños estoy garantizando que sea el óptimo. Esta solución intermedia de las heurísticas y metaheurísticas es una solución de buena calidad, no necesariamente óptima, que pues si yo estoy tomando decisiones, entonces pues para problemas de decisión esta podría ser suficiente. Y bueno, ya si hacemos todo el desarrollo, tenemos una solución que es balanceada, es decir, que sale rápidamente y puede ser casi la óptima, pero entonces, ¿en qué perdemos en esta faceta? Aquí perdemos es en tiempo de desarrollo, ¿cierto? El tiempo de desarrollo que vamos a requerir acá, pues es muy alto, ¿cierto? No sé, puede ser 6 meses, un año, esto puede ser esta hibridación, puede ser una tesis de maestría o incluso una tesis doctoral. Entonces, el tiempo de desarrollo aquí no es de tan buena calidad, ¿cierto? O mejor dicho, el tiempo de desarrollo sube mucho, entonces baja esa calidad de respuesta, por decirlo así, frente a las oportunidades de mercado. En cambio, acá rápidamente vamos a tener el desarrollo, ¿cierto? Va a ser conveniente el tiempo de desarrollo, a pesar de que no necesariamente vamos a poder garantizar una solución óptima. Entonces vamos a mirar de Google OR Tools, que nos permite esta y esta alternativa. De Google OR Tools vamos a mirar específicamente las heurísticas y las metaheurísticas para TSP. Entonces,
en la documentación se puede encontrar cuál es la forma como estos problemas de enrutamiento, los problemas que ya hacen parte pues, de las plantillas de Google OR Tools, los podemos solucionar pues, con estas, con metaheurísticas, con heurísticas y metaheurísticas que él tiene predefinidas. Entonces, si cabe en uno de esos problemas clásicos, entonces la forma como nosotros lo vamos a implementar va a ser, bueno, primero la creación de los datos o el input, que ese input, los casos que yo voy a volver un input, bueno, yo los puedo encontrar en literatura especializada o el problema, o levantar la información del problema que quiero resolver, o bueno, incluso ya después vamos a ver que podemos obtener información georreferenciada para alimentar pues esta funcionalidad pues, del paquete de optimización. Y después, muy parecido, ¿cierto?, al modelamiento, tenemos pues los siguientes pasos. Entonces se crea ese modelo de enrutamiento pues, que él tiene por dentro. Después, el llamado para la generación pues, de distancias. Yo le puedo dar la matriz de costos, pero él tiene una función que especifica entre los nodos que está resolviendo, en los nodos pues, en los que está construyendo el circuito hamiltoniano, cómo los va a manejar. Después la función objetivo simplemente enviar un parámetro de, bueno, cómo voy a evaluar esos arcos que están allí. Después establecer los parámetros de búsqueda, él tiene varias alternativas, las pusimos en una cajita heurísticas y metaheurísticas, pero realmente hay una gran cantidad y Google OR Tools maneja recocido simulado, búsqueda tabú, búsqueda local iterativa. Él tiene varias y dependiendo de cuál queremos, entonces nosotros por parámetros que ya están establecidos de esas funciones, podemos solicitarle al solver que active una u otra forma de búsqueda de la solución. Y bueno, las últimas dos sería cómo vamos a decodificar pues esa respuesta que nos arroja Google OR Tools después de que el solver es llamado. Entonces, esas son las partes principales cuando vamos a utilizar estas cajitas negras que no son propiamente modelamiento de Google OR Tools. Bueno, las instancias de pruebas especializadas que se encuentran, ¿cierto? TSP-lib, que encuentran en ese enlace, pues este es un sitio donde está este problema clásico. Realmente este problema fue formulado por primera vez en 1930. Bueno, y atrás estaba el tema de los puentes de Königsberg. Este problema fue formulado en 1930, pues ya de manera rigurosa oficialmente, y bueno, desde entonces se ha venido trabajando. Y está este sitio web que creo que está desde 1995, donde están las instancias clásicas. Entonces, si yo propongo una metodología de solución para saber qué tan buena es, tengo que ir a mirar estos casos que hacen parte de la literatura especializada. Y bueno, aquí hay casos de todo tipo, distancias euclidianas, encontrar rutas georreferenciadas, encontrar incluso rutas en reconocimientos de imagen, ¿cierto? Puntos clave de reconocimiento de imagen y entonces encontrar el contorno. Bueno, en fin, hay varias alternativas, hay muchos casos que realmente pues, son desafiantes, prueban de manera integral la metodología que nosotros propongamos. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos uno de los casos que se presentan acá, que están codificados con coordenadas bidimensionales, ¿cierto? X y Y los costos son las distancias euclidianas entre esos puntos. Entonces, miremos, el caso que nosotros seleccionamos específicamente fue ST70, que está codificado pues en la librería, y ST70, si ustedes pueden ver, son simplemente 70 puntos, y esos 70 puntos tienen unas coordenadas. Entonces, esas coordenadas, el costo que hay de ir entre 1 y 2, ¿cierto? Va a ser la distancia euclidiana entre este par de tuplas. Y así sucesivamente, la matriz de costos va a ser pues de 70 por 70, donde vamos a mirar la distancia que hay o el costo que hay de ir de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4 y así sucesivamente. Entonces,
yo puedo colocar parejas ordenadas. Google OR Tools contempla esta posibilidad porque es bastante común, o bueno, puedo darle la matriz de costos propiamente. Entonces miremos esos pasos que hablábamos pues, para construir una solución. Aquí en carrera tsp.py, miremos la sección principal. Bueno, yo le agregué otros elementos pues para que visualmente podamos analizar un poco pues lo que sucede, pero básicamente lo primero que hacemos, como decíamos, era el input, ¿cierto? El input va a ser este archivo ST70 y a ese archivo pues vamos a calcularle la matriz de distancias y esa matriz de distancias la vamos a cargar en el input propiamente para el cual está preparado Google OR Tools. ¿Cierto? Que es esta función crear modelo. Esta función crear modelo ustedes la encuentran en la documentación. Aquí pues la tenemos, crear modelo, lo que crea es un diccionario, un diccionario, un arreglo asociativo que tiene Python, donde nosotros establecemos en este caso, bueno, esta creación de input funciona de manera general para TSP, múltiple TSP y los problemas de enrutamiento con todas sus características. En los problemas de enrutamiento, pues nosotros generamos varias rutas. En este caso, solamente vamos a generar una sola ruta que me cubra todos los puntos. Entonces, por eso aquí establecemos que el número de vehículos es 1, ¿cierto? O vehículos o la persona, el agente viajero que va a ir por todos los puntos. No va a haber ningún depósito, o mejor dicho, el depósito va a ser el punto inicial que nosotros coloquemos, es decir, que retorne a esa primera ciudad. Y la matriz de distancias aquí la dejamos abierta porque nosotros dejamos abierta esa matriz de distancias porque pues, nosotros la estamos calculando por cuenta propia. En el caso de ST70 nosotros tenemos esas parejas ordenadas y esas parejas ordenadas, la recomendación siempre es como la distancia euclidiana, eso involucra una raíz cuadrada, entonces redondear hacia arriba esos valores y que los valores sean enteros es recomendable pues para que para darle mayor estabilidad a ese paquete de solución. Entonces se crea, aquí nosotros vamos a crear el modelo, ¿cierto? Vamos a crear el modelo, le vamos a enviar la matriz de distancias, el número de vehículos que va a ser uno solo y el depósito, o sea, debemos regresar a ese punto inicial, que va a ser ese depósito 0, o volver a la ciudad inicial o volver al punto inicial, y después especificamos el tema de los costos, ¿cierto? Cómo se establecen los costos. Esto sería equivalente a decir, bueno, cuál es la función objetivo y la metodología de solución. Entonces, la metodología de solución consiste en que nosotros vamos a mandarle unos parámetros y esos parámetros yo puedo seleccionar, ¿cierto? Que yo quiero que sea ruta más corta, que el camino con los arcos más baratos, que lo seleccione primero, lo ranquee y lo seleccione pues hasta cubrirlos todos, o que sea una búsqueda guiada, o que sea búsqueda tabú, que sea recocido simulado. Entonces aquí son los parámetros de esa cajita de heurísticas y metaheurísticas, cómo quiero que se comporte de lo que me ofrece pues a mí este paquete. Obviamente si nosotros queremos más flexibilidad ya tendríamos que desarrollar nuestro propio método, pero entonces esa recomendación es tomar ese tercer camino. Aquí estamos, digamos, con una cajita negra más o menos parametrizable para rápidamente pues tener un producto. Y bueno, ya después realizamos la solución y después la decodificación de la solución. En este caso, nosotros decodificamos la solución gráficamente, utilizamos Matplotlib, que utilizamos la clase anterior, y también empleamos la tortuga de Python. Entonces, vamos a mirar el comportamiento de esta solución. Entonces, corremos acá, Python 3, le pusimos carrera TSP. ¿Por qué carrera? Bueno, hice una pequeña animación para hacer la comparación de cómo, ¿cierto? Los puntos, cómo van a ser cubiertos si nosotros no tenemos ningún criterio de optimización. Si no tenemos ningún criterio de optimización, miren el mismo espacio, toda la redundancia. Y aquí tenemos la solución que nos arroja Google OR Tools, ¿cierto? Que es mucho más cercana a esa envolvente convexa, que sería pues más eficiente. Y lo comparé con la óptima que está publicada
que no está muy lejos, pues, para ver que no está muy lejos de la óptima que está en la librería de la literatura especializada. Si nosotros la voy a cerrar, y entonces fíjense en el contorno cómo cambia levemente, ¿cierto? La diferencia es muy poca, ¿cierto? Aquí, de todas formas, a ver si lo abrimos acá también, para que comparemos. Entonces, miren cómo cambia. Este a la derecha, este que tenemos a la derecha es la que ofrece Google Earth Tools, y esta es realmente la óptima. Entonces, miren que hay realmente pues poca diferencia, visualmente hay poca diferencia, obviamente pues en costo hay un porcentaje, pero digamos que está cerca. Entonces, lo que decimos, no, yo quiero acelerar el tiempo de desarrollo, y conectarlo con muchos servicios, pero pues que mi sistema de información tenga ese componente que a fin de cuentas es un componente de inteligencia artificial, que es que optimice, ¿cierto? Que optimice, o que esté tan cerca de una solución óptima como sea posible, para que el paquete de software que yo produzca, el sistema de información que yo produzca, tenga la capacidad de producir estas soluciones. Entonces, bueno, vamos a cerrar acá y vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya vimos esta faceta de Google OR Tools para este tipo de problemas. Entonces, bueno, ya miramos, contextualizamos, ¿cierto? Porque OR Tools y Python, tenemos pues el problema de TCP. Entonces, ahora vamos a mirar si nosotros queremos alimentar nuestra solución, la queremos alimentar con información georreferenciada y todos esos servicios. Entonces, eso es una ventaja al tenerlo en esta herramienta, y lo vamos a conectar con Google Cloud. Entonces, ya tenemos acá, habíamos dicho, bueno, este lenguaje de programación me puede conectar con diferentes servicios para esta misma cadena de optimización, para mi problema de decisión. Entonces, efectivamente, aquí ya agregamos Google Cloud. Google Cloud va a brindarme mis servicios, y en este caso de rutas, pues va a ser muy útil, porque pues ellos ya tienen levantadas los tiempos de conducción, los están actualizando constantemente, ¿cierto? Si yo le pido a diferentes horas, le pido el tiempo de conducción entre 2 puntos, el costo entre 2 puntos, él va a variar y lo va a actualizar pues con base en la información pues que tenga de movilidad. Bueno, tiene muchísimas ventajas, que es mejor solicitar ese servicio que desde cero pues hacer todo el desarrollo de levantar esa información. Entonces, esto nos deja en condiciones de conectarlo. ¿Cuáles van a ser los servicios que vamos a utilizar acá? En Google Cloud, bueno, uno no lo puede configurar, ya vamos a mirar, que ya no es gratuito, pero para desarrollo tiene una parte gratuita. Entonces, vamos a utilizar tres APIs. Vamos a utilizar el API pues, para construir los mapas, para tener la visualización final. Este de distancias es muy amplio, porque pues, además tiene costos en general, ¿cierto? El tiempo, la distancia que hay entre un punto y otro, y bueno, en diferentes unidades, etcétera. Y bueno, la georreferenciación, que va a ser necesario si yo quiero dibujar direcciones que yo recibo, que eso es lo otro. El input que vamos a tener en el caso de prueba de acá van a ser direcciones. Entonces, queda muy fácil pues, de conectar, de brindar una interfaz al usuario de la solución que vamos a tener. Entonces, miremos rápidamente pues, la configuración pues, de Google Cloud, de los servicios de Google Cloud. Como les decía, no es gratuito, y va a requerir pues, que ustedes brinden una tarjeta de crédito, que no les van a descontar nada. Creo que cargan 3.000 pesos, que son reembolsables, para que ustedes puedan hacer las pruebas. Entonces, bueno, no les muestro, pues, obviamente, por seguridad, mi cuenta de Google Cloud, pero aquí tengo unos pantallazos, pues, de cómo es más o menos la interfaz. Está casi en la última versión, de pronto lo encuentran con alguna diferencia, porque este no es propiamente, pues, la interfaz mía, porque aquí podrían ver información pues, de mi tarjeta de crédito y la llave. Él tiene un mecanismo de validación, que va a ser la llave del proyecto, y esa llave del proyecto está a nombre mío, y a través de esa llave es que se pueden hacer las solicitudes. Entonces, bueno, después de cierto número de solicitudes empieza a cargar $5 por cada una de ellas. Uno tiene un saldo gratuito de $300, pero bueno, es muy fácil copar ese número de solicitudes, y más, por ejemplo, con esta, generar la matriz de distancias acá, y eso son muchísimas solicitudes. Entonces, bueno, por ejemplo, en el DSST70, ¿cierto? Sería 70 por 70 solicitudes. Entonces, rápidamente
se consume esa cuota. Entonces, bueno, lo primero es, pues con una de las cuentas de Google, de Gmail, de correo, ustedes pueden configurar su cuenta, establecer la facturación, ¿cierto? Ustedes establecen esa facturación, una vez la definen, entonces ya pueden ir a las APIs, ¿cierto? Entonces, bueno, las APIs o los servicios pues, que se van a estar brindando, esta es la primera interfaz que realmente pues, es el dashboard que muestra cuántas solicitudes se han hecho. Y bueno, después vamos a mirar el tema de las credenciales. El tema de las credenciales es muy importante mirarlo porque en las credenciales, pues primero está la llave para la validación de los servicios, que ese es uno de los elementos que hay que enviar en las solicitudes que se realizan a Google Cloud. Y además, en esa llave nosotros le vamos a asociar diferentes APIs, diferentes servicios, ¿cierto? Lo recomendable es no dejarlo abierto. Si yo lo dejo abierto, entonces él me brinda todos los servicios que yo tenga habilitados. Y si yo le coloco restricciones, que es lo recomendable, entonces en esas restricciones yo establezco qué APIs. En este caso, la implementación pues, que vamos a presentar, nosotros tendríamos 3 APIs activadas. Entonces, aquí está la interfaz de la llave y esa llave qué servicios va a tener asociados. Entonces, bueno, él genera por cada proyecto, genera esta llave, que es la llave que vamos a utilizar en los requests que vamos a hacer. Y bueno, la recomendación es que tenga restricciones, ¿cierto? Entonces, yo puedo esas restricciones, agregarle restricciones por IP y restricciones por servicios, ¿cierto? Entonces, las IPs quedan acá registradas. Yo puedo decir, no solamente estas IPs, si recibe solicitudes de estas IPs, solamente respóndale a esas IPs. Y además, yo puedo restringir y seleccionar cuáles son los servicios que tiene derecho pues, esa API. En este caso solamente está la matriz activa, la matriz de distancias. Como les dije, nosotros vamos a utilizar 3 en el caso que vamos a mirar. Después, cuando uno vuelve al dashboard, ¿cierto? Entonces en el dashboard abajo ya van a aparecer las solicitudes. En esta interfaz, por ejemplo, ya se han hecho 11.574 solicitudes. Y bueno, él brinda el porcentaje de error, la latencia, bueno, brinda una información pues muy completa para uno hacer seguimiento de el consumo de ese servicio y el sistema de información de uno cómo se está comportando ante este servicio pues de Google. Bueno, entonces, ¿qué es una API? ¿Cierto? Pues de pronto para los que no conozcan, entonces es una interfaz. Es una interfaz pues, para programación de aplicaciones. Entonces, es una capa de abstracción. El API pues está en este punto, que es esta nubecita. Entonces, nosotros vamos a hacer solicitudes. Nosotros hacemos nuestro desarrollo, ¿cierto? En el desarrollo nuestro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ese OR Tools. Vamos a tener OR Tools y todo esto funcionando bajo Python. Entonces, OR Tools quiere optimizar algo. Pero eso que va a optimizar esos costos, esas distancias, si ya son puntos reales, geográficamente dispersos, entonces vamos a hacer estas solicitudes. ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cierto? Hay varias formas de hacer solicitudes. En este caso nosotros estamos utilizando GET, que estos son pues, protocolos de solicitudes HTTP. Y entonces la API que se encuentra en la mitad va a solicitar esa información, ¿cierto? Va a solicitar esa información al servidor, a una base de datos, en este caso pues la información que tiene Google georreferenciada y demás. Y bueno, aquí va a haber una respuesta que la API la va a encapsular en JSON y la va a devolver en JSON y nosotros ya en nuestro cliente, que nuestro cliente puede ser nuestro computador, perdón, se me está moviendo mucho esto, puede ser nuestro computador o puede ser un servidor, va a hacer algo. En este caso, esa información van a ser los costos para yo resolver un problema de rutas y resolver, dar respuesta a un problema de decisión que se me presenta. Entonces, bueno, ¿qué es JSON rápidamente? ¿Cierto? Es un formato de representación de datos, es utilizado por APIs y configuraciones. Antes estaba pues el XML, ¿cierto? El lenguaje
¿cómo es? De marcas extensibles, ¿cierto? El XML, más o menos parecía a la lógica del HTTP, pero bueno, el JSON se ha impuesto porque es liviano, porque es un poco más fácil de interpretar, y además la mayoría de los lenguajes de programación ya traen, se ha popularizado y entonces ya traen funcionalidades pues, para codificar y decodificar pues, JSON. Miremos ejemplos. Entonces, JSON, para codificar información, por ejemplo, de empleados. Entonces, yo puedo en una solicitud encapsular toda esta información en empleados, ¿cierto? Bueno, esta notación de JSON, pues como viene de JavaScript, entonces es una notación pues para describir objetos como se hace en JavaScript. Entonces, cuando tenemos corchetes, pues podemos tener varios elementos, ¿cierto? Funciona con su índice, y la información específica se encuentra con arreglos asociativos, ¿cierto? Entonces, el arreglo asociativo aquí dice que la clave nombre me arroja el valor Jorge, la clave apellido me arroja el valor Mesa, y bueno, en el caso de edad, me arroja este valor 28, ¿cierto? Entonces, entre comillas, pues va tipo string, entonces él soporta tipo string, booleano, arreglos. Aquí tenemos otro ejemplo de una frutería. Entonces en la frutería tenemos frutas y verduras, y bueno, aquí está encapsulada toda esta información, y esta misma información, bueno, que tiene este formato, ¿cierto? Que ustedes pueden ver acá, sobre todo tiene objetos, arreglos, números, cadenas, booleanos, y bueno, incluso valores nulos, con algunas otras características. Es manejado, es obedeciendo pues a esta lógica de JavaScript, y bueno, JavaScript se ha impuesto en la arquitectura web, y entonces bueno, si vamos a hacer estos requerimientos, pues seguramente eso va a influenciar, estos requerimientos web va a influenciar fuertemente estos protocolos pues, de comunicación. Entonces miremos específicamente los JSON que vamos a ver, pues que se van a utilizar pues en la API de Google. Así, pues de manera rápida, entonces tenemos matriz, pues para la matriz de distancias, si yo doy un origen, ¿cierto? Yo doy un origen y un destino, yo puedo dar la dirección, que esa es una de las ventajas, y de hecho pues vamos a enviar las direcciones. Él me brinda a mí toda esta información de costo, ¿cierto? Entonces esta información de costo puede ser en términos de distancia, dependiendo de la solicitud, si yo dije en sistema métrico, bueno, o sistema pues real, y la duración. Entonces esta duración pues es bien interesante, porque esta duración varía dependiendo pues él la está actualizando. Él tiene en este modo texto que visualmente es más fácil de comprender, ¿cierto? 3 horas y 49 minutos, o tiene este valor entero, que es con el que vamos a trabajar, por ejemplo, el tiempo en segundos de conducción, tiempo requerido de conducción, y bueno, este se actualiza, ¿cierto? Entonces, si yo hago un sistema de información que quiere tomar la decisión, ¿cierto?, sobre qué ruta tomar, entonces vamos a tener este costo, y este costo podemos ingresarlo a un paquete como es OBRTools para que él tome la decisión con base en ese costo, que viene de información pues georreferenciada actualizada, ¿cierto? Entonces aquí estaría encapsulado, ¿cierto? Este es el JSON de la matriz de distancias, y por ejemplo es el JSON para dada una dirección que me retorne latitud, ¿cierto? Latitud y longitud, que las puedo requerir para mostrar en un mapa en la ubicación, marcar la ubicación. Bueno, en este caso que vamos a marcar los puntos geográficamente dispersos de interés, y después, bueno, mostrar la mejor forma de cubrir esos puntos. Entonces, miremos habiendo contextualizado pues todo este tema de Google Cloud, porque lo vamos a necesitar, y bueno, cómo va a ser la comunicación. Entonces ya miremos un caso específico de solicitudes de servicios a la API. Entonces lo primero es que necesitamos instalar el paquete de certificados pues para las solicitudes, pues para tener eso claro, si de pronto no les funcionan, los que vayan a hacer pues las pruebas respectivas con esto. Y bueno, miremos este primer ejemplo que lo vamos a poner a funcionar. Yo, ¿cómo haría una solicitud? ¿Cierto? Entonces, lo primero que necesitamos son
Las librerías, ¿qué librerías? Estas son nativas. Las solicitudes pues con URL pues para hacer los requests y el JSON pues para encapsular y recibir. Entonces lo primero, como les decía, el Google Cloud requiere una llave. Yo aquí pues no se las estoy mostrando, es un ejemplo. Bueno, el código la llama de un archivo que abre pues en modo de lectura y ese archivo podría pues tener este aspecto, ¿cierto? Que es la llave. Obviamente pues esta es simplemente letras y números, pero más o menos tiene esa longitud para que hagan la asociación y lo que hay que hacer en la solicitud es enviar, bueno, el origen y el destino, enviar la dirección reemplazando los espacios por el símbolo más porque va a ser una solicitud pues por GET, tanto del origen como del destino. ¿Y cómo se construye? Bueno, aquí construimos, en primer lugar, pues sería pues dónde se encuentra el servicio, qué API, que en este caso sería que la matriz de distancias, la API de matriz de distancias, en qué formato, porque yo también le puedo enviar XML, tiene también esa alternativa, el lenguaje, las unidades y después el origen y el destino bajo estos dos formatos que tenemos acá y bueno, después la llave. Esta es una forma de formatear en Python muy cómoda, le coloco el origen, el destino y la llave respectiva. Hacemos el request, tenemos una respuesta, cargamos la respuesta y después de cargar esa respuesta, teniendo esa respuesta, ya después él queda como un diccionario y bueno, recorremos ese diccionario hasta los valores que tenemos, ¿cierto? Aquí hay que mirar bien toda esa anidación pues que tiene ese JSON para extraer esa información y bueno, una vez tenemos esa información ya podemos trabajar con ella, en este caso pues darle una salida en pantalla o lo que queramos, ¿cierto? Entonces miremos rápidamente esa misma solicitud, cómo funciona, ¿cierto? Entonces esa solicitud aquí la estamos haciendo, miren que es una respuesta pues más o menos rápida, en este caso pusimos la universidad, el origen, la Universidad Libre, la sede de Bogotá, con la sede nuestra que se encuentra en el centro, en Pereira, entonces me dio la distancia en metros y me dio el tiempo en segundos que hay de conducción entre un punto y otro. Bueno, entonces así son las solicitudes y ya para un caso de estudio entonces vamos a integrar el OR Tools, las solicitudes, el OR Tools, las solicitudes y unas visualizaciones que también involucran otro tipo de solicitudes. Entonces vamos a mirar el TSP de las seccionales de la Universidad Libre en el territorio nacional, ¿cierto? Entonces tenemos todas estas, Socorro, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Cali y Pereira, e incluso podríamos tener en cada una de ellas pues más de una sede, ¿cierto? Más de un edificio en cada una de esas ciudades. Aquí lo estamos englobando y bueno, hay muchas alternativas, realmente pues, por decirlo así, todos con todos, de rutas. Y la pregunta es, ¿qué arcos vamos a seleccionar para cubrir, hacer un agente viajero de todas ellas, ¿cierto? Que sería buscar pues como más o menos esto, ¿cierto? Como la envolvente, convexa de todas esas seccionales. ¿Cierto? Vamos a mirar. Bueno, los paquetes complementarios que vamos a utilizar para esto va a ser, bueno, Matplotlib, que ya lo habíamos avisado, Python, la tortuga, bueno, que lo utilizamos en la anterior, y NetworkX, que me permite a mí hacer grafos rápidamente, grafos dirigidos, donde yo solamente tengo los costos de las aristas. Ya vamos a mirar pues que hay una parte del proceso, donde visualmente quiero ver el orden. Entonces, ¿cómo va a ser pues, la solución y la visualización del TSP con todos estos servicios integrados? Entonces, inicialmente vamos a tener un servicio, ¿cierto? Este va a ser el primer paso, vamos a tener un servicio simplemente con todas las direcciones. A partir de esas direcciones, bueno, todo esto va a ser bajo Python. Vamos a utilizar el servicio de matriz de distancias, ¿cierto? Por cada una de esas direcciones vamos a hacer la matriz de distancias y una vez tengamos la matriz de distancias, vamos a buscar el agente viajero, ¿cierto? La mejor forma de cubrirlas. Después de eso vamos a mirar esa forma de cubrirlos, ¿cierto? Cómo fueron conectados, quién va después de quién, y después ya vamos a hacer una visualización
una visualización que solicita las latitudes de esas direcciones, porque solamente teníamos era los costos, son servicios diferentes, Google pues los separa. Tenemos la georreferenciación, y una vez tengamos la georreferenciación también vamos a utilizar el servicio de la construcción del mapa, ¿cierto? Que ya no está abierto, pero entonces yo puedo tener la georreferenciación, pero la construcción del mapa pues también es un servicio. La construcción del mapa es un servicio, y entonces ese servicio consiste en que yo voy a construir desde Python la página HTML con las reglas pues, que establecen para construir mapas, y debo colocarle toda la información, la georreferenciada que yo tenía anteriormente y la llave para construir ese mapa, ¿cierto? Que esa es otra de las APIs. Entonces miremos rápidamente los elementos que interactúan y después miremos lo funcionante. Entonces, los elementos que interactúan, inicialmente tenemos las seccionales. Entonces, yo puedo colocar aquí las direcciones que quiera, ¿cierto? Aquí coloqué las direcciones de las seccionales, es decir, cómo aparecen en Google Maps. De todas formas, bueno, yo puedo aquí colocar otros puntos, barrios, hoteles, como aparezcan propiamente. Yo puedo mirar en Google Maps la dirección, ¿cierto? Puedo mirar si el nombre propiamente. Entonces yo podría enviarle también información georreferenciada, ¿cierto? Pero si yo voy a mirar Universidad Libre Seccional Pereira, ¿cierto? El campus universitario. Entonces, si yo lo abro, si manualmente, ¿cierto? Esto ya es una solicitud pues manual, entonces miren que este es el nombre, ¿cierto? Como aparece, ¿cierto? La dirección. Y yo puedo colocarle propiamente este input y colocar todos los puntos que yo quiera que sean relevantes pues para la gente viajero, que en este caso son las seccionales. Entonces, esta misma información, como ustedes pueden ver acá, aparece, esta es la dirección, aparece la dirección, bueno, después aparece la información georreferenciada. Entonces, bueno, todo esto fue a través de la interfaz, pero puedo poner que mi sistema de información pues solicite todo esto. Ahora, el input que empleamos es simplemente un archivito donde yo puse esos nombres, esas direcciones más cercanas al lenguaje nuestro que puntos georreferenciados. Y bueno, yo podría aquí colocar hoteles, ¿cierto? Colocar varios puntos acá para que los incluya en la ruta. En este caso están todas estas sedes, ¿cierto? Tenemos las 2 sedes de Pereira, las 2 sedes de Cali, incluso pues no son solamente las 7 que tenemos pues como las 7 ciudades, sino también en algunas ciudades más de un edificio, para mirar pues el comportamiento, la de Cartagena, Socorro, Cúcuta y propiamente la de Bogotá, que aparece de esta manera. Entonces, bueno, miremos cómo funciona. Entonces, ya habiendo mostrado pues cómo era el orden de ideas, sería el TSP de las seccionales. Entonces, miren pues cómo es el proceso. Entonces, inicialmente va a tomar las direcciones y de cada una de las direcciones va a mirar desde ese origen y va a hacer las solicitudes, cuáles son las distancias a los demás destinos, a todos los destinos que cargó. Entonces, por cada uno de estos punticos, él está haciendo un requerimiento al servicio de matriz de distancias de Google y poco a poco va construyendo esa matriz. Una vez tiene construida esa matriz, que ya vamos a mirar pues dónde la arroja, que la estamos imprimiendo también en un archivito CSV para observarla un poco. Miremosla acá, ¿cierto? Que esta es más o menos la matriz que está construyendo, estamos penalizando pues para que no se quede en un solo punto. Y bueno, después de eso, de que construyó esa matriz, entonces llamó a ORTools y en ORTools estableció cuál era la mejor forma de cubrirlos a todos. Este simplemente es un grafo de interacción que hicimos con NetworkX, donde mostramos cuál es el punto de partida, que es nuestra seccional Pereira, la tenemos en rojo y bueno, muestra cuál es la ruta. Entonces recomienda por tiempos de conducción que primero se vaya a Bogotá, después a Cúcuta, después a Socorro, luego vaya a la costa Cartagena, a Barranquilla, y que después el retorno lo empiece a hacer por Cali, que vaya primero a la sede de Cali, después la sede de Valle del Lili, y después regrese a Pereira cubriendo la sede centro y después regrese propiamente a nuestra sede. Entonces, aquí
ya está el orden. Entonces ahora vamos a mostrarlo pues ya en el mapa propiamente, que entonces esas direcciones vamos a pedir su georreferenciación y vamos a construir el HTML con los scripts y con los scripts embebidos, haciendo las solicitudes a los servicios pues, de mapas de Google para que muestre cómo sería la cobertura y además marque estos puntos. Entonces, si cuando nosotros cuando cierre acá, entonces aquí en la consola va a mostrar que va a hacer las solicitudes de la georreferenciación. Entonces, si yo cierro acá, él empieza a hacer la georreferenciación y después de que hace la georreferenciación, bueno, aquí lo hice un poco más rápido, eso depende pues, de la conexión. Entonces, él pidió la georreferenciación de esos puntos y con esa georreferenciación, además, y en ese orden, entonces conectó esos puntos. Y además puso la información de los globos, ¿cierto? De cada una de las sedes. Entonces, si nosotros empezamos, ¿cierto? Empezamos en Pereira, ¿cierto? Aquí están las dos sedes. Empieza y de las sedes de Pereira sale a Bogotá, ¿cierto? Sale a Bogotá, después va a Cúcuta, después de Cúcuta regresa a Socorro, después se va a la costa. Esto todo es por tiempos de conducción. Entonces miren que él más o menos hizo una envolvente convexa, aquí presenta un cruce que de TSP pues propiamente no es lo que se busca, sino que aquí estamos comparando tiempos y lo estamos graficando. El tiempo de conducción lo estamos graficando sobre el mapa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es mejor que vaya primero a Cartagena que ir a Barranquilla por las carreteras que tiene que tomar y los tiempos que se demora, ¿cierto? Pero más o menos casi es la envolvente convexa, solamente pues por este pequeño cruce que se presenta, que seguramente pues es por las vías. Para especificar en las vías está el servicio de Directions, bueno, pero ese ya requiere pues un proceso de codificación que pues para un webinar pues no habría suficiente tiempo para mostrarlo pues rápidamente. Entonces, bueno, va a la costa, como habíamos dicho, va y cubre las dos sedes de Cali y después en el retorno retorna por la sede de centro y después de la sede de centro vuelve a nuestra sede pues en Belmonte, pues en ingeniería. Bien, entonces miremos el código rápidamente para que ustedes, pues, todo esto que mencionamos, entonces rápidamente el código consiste en obtener, bueno, la llave, siempre se necesita la llave, aquí la estamos sacando de un archivo, pues para no mostrarla, las seccionales, ¿cierto? Que aquí están las direcciones, yo las recorro como orígenes y destinos, en caso de que yo quisiera aparear diferentes orígenes y destinos. Genero la matriz de distancias, ¿cierto? Entonces, en este generar matriz de costos, lo que hace es darle formato para construir las diferentes solicitudes URL, ¿cierto? Entonces, yo le doy formato y construyo esa solicitud que es obtener tiempo de conducción, y ese obtener tiempo de conducción sí tiene propiamente la construcción de aquí, bueno, hay un comentario del costo, ¿cierto? Después de por cada 1000 elementos se cobran $5. Entonces, bueno, aquí está la construcción que veíamos ahorita de una solicitud que vimos el ejemplo. Entonces, aquí construimos la solicitud, origen-destino, y bueno, él hace todo el proceso de codificación, en este caso la penalización en caso de que el valor sea 0, si se está comparando pues con el mismo. Bueno, entonces eso sería para la construcción de la matriz de costos. La construcción de la matriz de costos, que es lo primero. Vamos nuevamente al main. La matriz de costos. Después vamos a solucionar con OR Tools. Solucionamos el TSP con esa información que nosotros recibimos. El código que tenemos acá, excepto pues por las conexiones, es muy similar al que vimos para resolver el ST70 de la literatura especializada, y es el formato pues que se presenta en la documentación pues de OR Tools. Después tenemos una salida al grafo,
para mirar en qué orden, ¿cierto? Esto es simplemente ese grafo que me mostró esa interacción del orden que él estableció, y bueno, después construimos la salida del mapa. Entonces, la salida del mapa nuevamente tiene solicitudes. Bueno, esas solicitudes que tenemos acá como generar arreglo de georreferenciación, ese generar arreglo de georreferenciación, que lo tenemos acá, por cada uno de las sedes que estamos mirando en el archivo de entrada, por cada una de esas sedes nosotros vamos a solicitar esa georreferenciación, ¿cierto? Aquí tenemos obtener georreferenciación de cada uno. Miremosla acá, que es una solicitud un poquito distinta para que ustedes vean. Ahorita habíamos visto la matriz de distancias. Este servicio se llama Geocode, ¿cierto? Del API usamos Geocode, que antes estaba matriz de distancias, el que hace la lectura por JSON, y simplemente enviamos la dirección. ¿Y él con qué me va a responder? Me va a responder con la longitud, con la latitud y la longitud, que aquí la estamos decodificando del arreglo asociativo donde fue guardado después de que fue cargada esa respuesta que recibimos en JSON. Entonces, ya con esta información georreferenciada, vamos a la última parte del código. La última parte del código. Esa última parte del código, que es la construcción del mapa. Entonces, una vez tenemos ese arreglo de georreferenciación, entonces nosotros construimos el HTML. Entonces, vamos a tener dos bloques de HTML. El bloque del camino, el bloque del camino del TCP que se construyó, y, bueno, los marcadores salen pues a partir de esa georreferenciación. Entonces, simplemente construimos el JavaScript que se va a incrustar en el HTML, que ustedes después pueden mirar con calma. Quienes se inscribieron pues al webinar van a recibir pues después los archivos. Y bueno, aquí está el contenido de ese archivo mapas HTML que estamos construyendo. Y entonces todo esto, ¿cierto? El mapa inicializado, bueno, aquí por ejemplo, la latitud de la sede nuestra de ingeniería en Pereira, va a estar centrado en Pereira. Bueno, Pereira es más o menos central a nivel pues nacional. Después ponemos los marcadores y después él coloca el camino, ¿cierto? Aquí incrusta esos elementos, todo esto con base en cómo especifican la construcción de mapas pues en la documentación pues de developers en la parte de Google Cloud Developers, la parte de los mapas. Y bueno, ya después también es un requerimiento que son los mapas, y ese requerimiento pues se le coloca la llave, ¿cierto? Que aquí tenemos pues esa llave. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un caso de cómo se integran esos elementos, todos esos elementos de optimización, ¿cierto? En un lenguaje de programación que tiene ese poder de visualización de datos, que tiene esa capacidad de conectarse, de utilizar arquitectura web, producir software pues, de escritorio, etcétera, tener sus visualizaciones e igualmente solicitar servicios pues, para construir esa visualización web tipo mapa. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Este es mi correo pues, para la gente que esté interesada, ¿cierto?, en información adicional a través pues, del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre. Estamos haciendo este webinar y la idea es mostrar pues, que estos son el tipo de contenidos y tecnologías que nosotros bueno, estudiamos en el programa. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias, supremamente interesante. Sé que le va a servir a muchas personas que están conectadas, que van a ver el video de nuevo, y me estaban diciendo pues por el WhatsApp que sí iba a estar grabado. Les dije que sí, que les enviaría pues la información. Pues no veo preguntas en este momento acá en directo. Si quieren hacer alguna, este es el momento para hacerlo, pero le agradezco mucho, y hay muchos proyectos así que pueden salir con respecto a esa forma de optimización. Esperemos luego ya reunirnos y hablar sobre el tema. Y si otra universidad de las que está presente en ese momento también tiene
ese tipo de necesidades podríamos también vincularlos para hacer proyectos entre universidades, que sería bastante interesante también para nosotros y para todos los temas de investigación en que están trabajando desde el grupo de investigación. Les agradezco mucho la asistencia. Espero que en la próxima sesión de webinars pues, se vuelvan a conectar, les estaremos informando y les enviaremos la información al correo electrónico. Les deseo una feliz semana, cuídense mucho, tranquilos que esto va pasando, pero no podemos bajar la guardia. Un abrazo, ingeniero, muchísimas gracias por todo. Un gusto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, señores, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.